¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. El placer de compartir con todos ustedes otra edición de Puntos de Vista correspondiente al día martes 12 de marzo del año 2019. Arrancamos otra edición, la segunda de esta semana. Claro, en estos días, tanto la semana que se fue como esta semana que comienza prácticamente en su segunda jornada, en su segundo día, debemos hablar sobre esta situación que hoy ponemos en pantalla. Inseguridad en las cárceles. Ustedes recordarán que hace aproximadamente una semana también echábamos una revisión a este tema, incluso hemos invitado a guardiacárceles de distintos penales, además establecíamos comunicación con guardiacárceles más alejadas. Estamos hablando de penales como el de Itapúa. La situación que se da con los guardiacárceles, que numéricamente se ven sobrepasados, en penales que están, pero con una amplia cantidad de internos y que sobrepasa incluso la capacidad que tienen estos lugares. Nos referimos a la estructura de los penales, a las cárceles. Esto ocurre con el penal de Tacumbú, que tiene una cantidad superior a 3.800 internos y que se estima en realidad la cantidad adecuada que rondaría un poquito más de 1.000 internos. Por lo tanto, casi triplica la cantidad de personas que se encuentran dentro de la cárcel de Tacumbú, que es el que conocemos más, al menos desde Capital, pero hay que hablar también de las situaciones que se dan en otros puntos del país. Ustedes recordarán que años atrás ya se había incluso dado situaciones de fuga, en el caso de Itagua, el correccional de menores de Itagua, en varias ocasiones se habían dado fugas. Estas imágenes que estamos viendo, por ejemplo, son motines que se daban y que específicamente se dio en Ciudad del Este, la capital del departamento de Alto Paraná. También, lo primero que nos viene a la mente son las fugas y los hechos de rescate, incluso que se dieron en la cárcel de Pedro Juan Caballero, allá en el departamento de Amambay, cuando un grupo tipo comando había ingresado, había llegado hasta el penal de Pedro Juan para rescatar a presos que se encontraban en esa penitenciaría. Y también debemos mostrar estas imágenes que corresponden a la cárcel de Concepción, que es el último caso que ha saltado a la luz pública, el último hecho que se produjo y que de alguna manera nos pone sobre el tapete esa necesidad que existe de establecer o arbitrar mecanismos que proporcionen seguridad en estos penales y sobre todo mejor control. Estas imágenes corresponden a Misiones. Estamos haciendo un compendio de imágenes y de hechos, específicamente motines. Ustedes observaron, en las imágenes se puede ver, por ejemplo, la elaboración, pero ya, bueno, en realidad ya elaborados, estos estoques que generalmente se elaboran, valga la redundancia, con elementos de la propia construcción de estos penales, es decir, varillas que ellos obtienen probablemente de las celdas y que posteriormente ellos van elaborando estos estoques que lo utilizan como arma blanca y que terminan siendo armas que ellos utilizan para enfrentarse. Algunos de ellos, ya escuchábamos lo que nos decían los guardiacárceles, que por el motivo que utilizan es para protegerse, sin embargo, con esto cometen crímenes y esta vez la situación fue más grave, porque esta vez fue en contra de los guardiacárceles. Y en ese sentido, ustedes ayer conocían en toda su dimensión, a través de nuestros sistemas informativos, los videos de los miembros del PSC que se encuentran en la cárcel de Concepción, las amenazan y las advertencias que ellos vertían con relación a los guardiacárceles. Pero posteriormente salta otra nueva amenaza de este grupo criminal autodenominado, o mejor dicho, denominado PSC, Primer Comando da Capital, que sería uno de los grupos criminales más importantes de la República Federativa del Brasil, muy ligada al narcotráfico, entre otros crímenes de suma importancia como el secuestro. En ese sentido, tenemos el audio que queremos compartir con ustedes, donde la amenaza es directa contra las autoridades y los guardiacárceles. Ó, isso é o seguinte, tô dando um aviso aí, ó, os caras aí desses presídios aí, ó, esse chefe Matias aí, esse superior Rick aí, ó, de Pedro Juan aí, pra eles ficar tranquilos, senão nós vai comer bala aí se eles continuarem aí oprimindo os irmãos aí, ó. E aí também dando um salve aí pra esses
chefe e amigo aí de Conceição aí, ó. E para esse Torres também, para eles ficar tranquilo, para eles ficar sossegados, não ficar oprimindo os irmãos, não querendo bater nos irmãos, senão eles vai tomar bala na cara. Estas son las amenazas proferidas por parte de supuestos integrantes del PSC contra las autoridades, específicamente las autoridades carcelarias. Y estas armas que estamos observando, en su mayoría armas de guerra. También conversamos con guardiacárceles del penal de Concepción, el temor que se ha generado posteriormente y sobre todo porque necesitan el respaldo en este momento para aplicar, para utilizar mecanismos que brinden mayor seguridad, no solamente para el penal, sino también para sus propias vidas, atendiendo que están ante el riesgo, están en la exposición constante con criminales de la talla de los miembros del PSC que se encuentran dentro del penal de Concepción y también distribuidos en otras cárceles a nivel nacional. Pero tomamos primeramente el audio y la imagen de los guardiacárceles. ¿Qué decían 24 horas después de lo ocurrido en Concepción? Os caras aí. ¿Vos fuiste uno de los que recibiste golpe? Sí, yo recibí el golpe. Acá te voy a mostrar. ¿Y te llevaron a vos al hospital? En el hospital regional. En el hospital regional. Ahí me fui todo con los compañeros golpeados también. Y nos fui. Y menos mal que público, si no, no me iba a atender. Y ahí te dieron asistencia. ¿Recibiste ahí, golpe dónde? En la parte abajo de la turma, sí. ¿Vos estuviste ahí en el pabellón F? No, nosotros cuando entramos ahí es lo que recibimos golpes. Y muchos los compañeros, claro. ¿Cuánto vos ganas? Yo gano 2.090.000, 2.124.000 ahora, que subió 31.000 guaraní. Ah, ¿te subieron el sueldo? Sí, gracias a Dios 30.000 guaraní. 30.000 guaraní. Sí. ¿Ustedes tienen comida acá? Sí, acá hay todo eso, pero lamentable, nosotros necesitamos estar todos nombrados. Necesitamos todo nombrado para que... Porque así se percibe bien, te da más derechos, además uno tiene plus, lo nombrado. Sin embargo, nosotros no tenemos seguro médico, ni plus, ni peligrosidad, no cobramos nada. Fue terrible en ese momento del rescate, porque el grupo GRAP fue el que les... Todos los compañeros, no solamente el grupo GRAP actual, todos los compañeros. ¿Cómo fue ese momento? Y era terrible, estaba ya está ahí adentro 4 compañeros y estaban afuera 2 compañeros. Afuera se quedó 2 compañeros. Imagínate, es muy difícil. ¿Y qué decían ellos cuando ustedes iban a entrar? Enseguida, porque ellos tenían radios y nos avisaron que ya tiene... Ellos tomaron el radio de los y ya está. ¿Y qué pedían ahí ellos cuando por el vuelo? Y pedía para que entrara la prensa, prensa y... ¿Y de qué se quejaban ellos? Porque escuché que decían, uno de los brasileños le decía que porque le pegan a sus compañeros, que por eso ellos le estaban haciendo así para que sientan. No, ellos de conseguir todo lo que ellos quieran, acá no se le va a dar toda la cosa. Es difícil para que todo el pedido que le podamos dar nosotros. Salario por debajo del salario mínimo, entre algunos de los puntos que se destacan respecto a lo que decía esta persona entrevistada por Blanca López. Salario por debajo del salario mínimo, no tienen seguro médico y al mismo tiempo no reciben una bonificación por la peligrosidad que implica el trabajo que realizan los guardiacárceles. Es al menos lo planteado por uno de los guardiacárceles contratados, porque explicaba él que los nombrados sí tienen algunos beneficios, sin embargo el contratado no lo tiene. Sin embargo la exposición es diaria con el trabajo que ellos desempeñan en las distintas cárceles. Entre otros de los aspectos que pudimos observar con esta situación, estas son las imágenes, los recorridos que hemos hecho en los pasillos de la cárcel de Concepción. Es precisamente es el momento preciso en que se da la toma de rehén en la cárcel de Concepción. Es el recorrido que ellos mismos, los propios internos, grabaron a través de un celular y en el que también se escuchan las amenazas que profieren los integrantes del PSC
junto a paraguayos que aparentemente ya se sumaron a este grupo criminal, porque de acuerdo a la interpretación que se da a esta cuestión, es como un bautismo que se da el hecho de tomar como rehén a guardiacárceles, someterlos a agresiones. Ustedes recordarán días atrás el caso Coronel Oviedo. El caso Coronel Oviedo fue una toma de rehén sin agresiones a los guardiacárceles. En este caso, la víctima del penal de Concepción sí ya recibió incluso varias estocadas. ¿Qué finalmente es lo que buscan? Supuestamente formaría parte de un ritual para adscribirse a este grupo criminal o formar parte de este grupo criminal por parte de los connacionales que están presos en estas cárceles. Vamos a escuchar la segunda parte de lo que explicaba el guardia cárcel, siempre destacando lo más importante de esta situación, porque acá hay que añadir varios elementos en este análisis que ponemos a consideración de la gente también a través del WhatsApp y lo hacemos a través del 0972-655-000. 0972-655-000. Porque acá hay una cuestión, es decir, hay elementos muy preocupantes que se plantean en esta realidad nacional y tiene que ver, por un lado, la situación que se da con los guardiacárceles. A esto le sumamos la inseguridad cotidiana de nuestros días en las calles, claro. Vemos que este grupo criminal PCC está cobrando fuerza en las cárceles y están determinando los amotinamientos, el grupo criminal PCC. Y hace unos días escuchábamos cómo narcotraficantes que probablemente tengan elementos de este grupo criminal sobornan efectivos policiales para hacer ingresar mercaderías, en este caso alijos. Estamos hablando de droga, claro, de estupefacientes que ingresan por el territorio boliviano, en este caso específico el que estamos mencionando. Son tres elementos que debemos analizar en su conjunto para analizar la inseguridad de nuestros días. Pero primeramente, antes de avanzar sobre esta cuestión, nos gustaría escuchar la segunda parte de lo que explicaba el guardia cárcel respecto a este hecho en particular, como también cómo están actualmente con sus beneficios, sus salarios y la exposición que viven diariamente en las cárceles. Y ahora mismo estamos en zozobra, no sabemos todavía qué va a pasar. Anoche, gracias a Dios, nosotros fuimos los que rescatamos a nuestro compañero que estaba tomado de rehén. Yo fui la primera línea que entré adentro para rescatar a mi compañero y gracias a Dios rescatamos sano y salvo a los 3 que estaban adentro tomados por eso. ¿Vos sos del GRAP? No, del GRAP no entró ni uno. Nosotros los guardias comunes entramos. Los brazos se fueron a hacer ese curso, los superiores y jefes, y ellos pues no pueden entrar en punta, ¿entendés? Nosotros lo que entramos a rescatar a nuestros compañeros. Espera un poco. El curso de adiestramiento GRAP hicieron jefes. Solamente los cabezas del grupo, el jefe y el director se fue para hacer ese curso. ¿Y el resto de los...? El resto estamos expectantes todavía, ¿verdad? No sabemos cuándo... ¿Qué pasó ahí en ese momento? ¿A qué hora exactamente ustedes entran ahí? Yo estuve libre ayer. Nos llamaron, nos pidieron socorro, refuerzo y vinimos lo más pronto posible, ¿verdad? Y gracias a Dios también hay internos que tiene corazón todavía y le sacó al compañero herido. Le pedimos el favor, negociamos con ellos y le sacó a ese compañero. ¿Quién salió primero? Luis Aveiro, a él le sacaron primero. ¿Y a David Cardoso? No, nosotros rescatamos ya con la fuerza ya. ¿Ellos intentaron resistirse en ese momento? Sí, intentaron resistir. Nosotros cortamos el candado, echamos lo que pusieron como, no sé cómo te voy a decir, como muro, las puertas de los... sacaron las puertas de la celda que hay en el pabellón. Sacaron las puertas y pusieron como muro ahí enfrente del portón del pabellón. Y nosotros cortamos el candado, echamos ese muro que ellos pusieron y entramos a ellos. Ellos estaban muy eufóricos, pudieron haber consumido algo. Y la verdad que tenía que consumir algo para que pueda enfrentarnos así, ¿verdad? Porque nosotros estamos preparados legalmente para poder enfrentar cualquier acontecimiento. Por eso mismo lo estamos, ¿cómo te voy a decir?
nosotros queremos nuestro trabajo. Lastimosamente el ministerio no sé ni qué piensan los ministros, nuestro director general, porque hay compañeros que ganan muy poco. Aveiro, por ejemplo, gana 2 millones de guaraní nomás también. 800 y por ahí, él es compañero nombrado que entró en la desprecarización. ¿Vos cuánto ganas? Yo gano 3 millones mi sueldo base, después tengo un plus de 1 millón y otros 600.000 le llamamos UVA nosotros. Pero son los menos. O sea, yo estoy en el medio, hay compañeros que ganan más que yo. Pero son menos los que cobran más. Y ponerle la mitad del personal que cobran menos que yo y la mitad que cobran más. ¿Tenés seguro? Tengo seguro. Gracias a Dios que el ministerio ahora nos proveyó ese seguro y ojalá que siga porque es muy bueno. Bueno, ¿y cuánta gente estaba ahí en el pabellón F Alfa? Y teníamos 115 internos por ahí. Y vos sabés, Blanca, que mi preocupación era cuando vino el ministro. Vos sabés que entró ahí sin seguridad. Y yo entré en primer anillo y le pedí socorro a su seguridad que no entre. Y entraron armados también los policías. Imagínate si es que... Eso es un peligro. Imagínate si es que le agarraba al ministro cuando... Imagínate. O si le agarraba el arma uno de sus custodios. Claro, imagínense eso. Nos dijeron que con la sangre de tus camaradas escribieron PCC en las redes. Sí. ¿Qué sentiste al ver eso? Y la verdad que cuando yo entré ya no sé más qué sentía porque le buscaba a mi compañero nomás, ¿no? Porque yo entré, primero fue que entré en el pabellón. Primero fue que entré y le buscaba a los compañeros y empezaron a tirarme piedra, todo lo que tenga en mano, ¿no? Y gracias a Dios pudimos rescatarla. Sano y salvo a esos 3 que estaban ahí. ¿Qué piden ahora? Porque aparentemente también ya hay una amenaza en Pedro Juan. Y la verdad que lo que nosotros necesitamos es más personal de guardia que siempre reclamamos y más salario. Porque Menos personal de oficina en el Ministerio de Justicia y más personal, agentes penitenciarios capacitados. La verdad que yo no sé cuánto tiene en la oficina del Ministerio de Justicia, pero necesitamos como mínimo 25 personal de guardia en cada grupo. Nosotros estamos entre 15 en cada grupo. Imagínate nada. Ayer ellos entraron entre 4 con la amenaza. Nosotros ya teníamos luego esa información de que nos querían apretar. Ya le contamos a nuestro jefe, a nuestros directores, pero ellos minimizan también la situación. ¿Cuándo ustedes le avisan de que ya había esta posibilidad? Cuando vinieron los ministros de la Corte, ellos ya sabían. El viernes. Sí, ya sabían. La gente de inteligencia penitenciaria ya sabía ya esa situación. Igual entró otra vez el ministro adentro. Imagínate si es que pasaba esas cosas. Esta es la realidad de los guardiacárceles. Vamos a hablar brevemente, antes de avanzar sobre este tema. Hoy abordamos inseguridad en las cárceles. Tenemos habilitado nuestro WhatsApp, como lo hacemos siempre, a través del 0972-655-000. Pero avanzando en esta noche, queremos hablar brevemente de Unicentro. Por supuesto, salí de compras y descubrí el avance de temporada primavera-verano 2018-2019 en Unicentro. Claro que sí, llevarla a todos los miembros de la familia para conocer un poco más sobre Unicentro. Renová tu vestuario con las nuevas y más variadas propuestas de las mejores marcas, moda y tendencia al alcance de todos. Y con tu tarjeta Unicentro tenés 6 cuotas sin interés en todas tus compras. Unicentro, salí de compras. Estamos avanzando, son las 20:23, 21 grados la temperatura actual. Bastante agradable está el clima. Olimpia juega a esta hora de la noche contra la Universidad de Concepción. Empate por este momento. Ya le comentamos, al menos para aquellos que no tienen el momento o el tiempo necesario para observar el partido. Así que está jugando Olimpia ante la Universidad de Concepción. Vamos a hacer una breve pausa. A la vuelta seguimos abordando este tema que tiene que ver con los guardiacárceles y la inseguridad de nuestros días. Ya venimos. Estamos avanzando en esta jornada de martes 12 de marzo del año 2019. Hay algunos datos reveladores que quiero compartir con ustedes y que tienen que ver con la realidad de las cárceles a nivel nacional.
Voy a pararme, me va a ayudar, mis camarógrafos me van a ayudar, que son los profesionales en la materia de mostrar la imagen, para que ustedes puedan comprender en toda su dimensión cuál es la realidad actual de las cárceles. Me voy a acercar un poquito más acá. A ver, vamos a arrancar con la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, que actualmente tiene 2.532 procesados. Pero presten mucha atención porque acá hay un dato sumamente interesante y revelador. ¿Cuántos son los condenados? Y ahí sí podemos hallar el cálculo del porcentaje. 956 condenados. Casi 1.000, es decir, con 40 más tenemos 1.000 condenados. Es bastante bajo el porcentaje de los condenados. Es decir, la mayoría de los que están presos en la cárcel nacional o la Penitenciaría Nacional de Tacumbú lo hacen con una medida restrictiva, es decir, con una medida cautelar otorgada por un juez penal de garantías y que se encuentran ahí, pero no con una condena firme y ejecutoriada como corresponde. Porque hay que revisar nuevamente después de estos casos, porque estos números que están sumamente inflados, ahí lo dejamos. Vamos a la Penitenciaría de Concepción, por ejemplo, como muestra. El penal regional de Concepción, claro. ¿Por qué utilizamos el penal regional de Concepción? Porque aquí es donde ocurrió el motín más grave en los últimos días, atendiendo que aquí sí fue agredido un guardia cárcel, otros 4 que también fueron víctimas y lo tomaron de rehén, haciendo una comparación con lo ocurrido con Coronel Oviedo, pero no solamente si lo comparamos con lo ocurrido con Coronel Oviedo. Es decir, tenemos que retrotraernos a hechos que nos llevan al mes de diciembre del año pasado. Ustedes recordarán que en diciembre, es decir, prácticamente cuando íbamos cerrando el año 2018, se fuga de la cárcel el delincuente bajo el alias Matrix. Claro, hace poco fue recapturado por efectivos policiales y expulsado de nuestro país. Ayer fue específicamente expulsado del territorio nacional para que la justicia de la República Federativa del Brasil lo traslade hasta la cárcel de máxima seguridad, porque ahí tiene una condena acumulativa que supera los 100 años por varios crímenes que había cometido esta persona. Y al mismo tiempo, ustedes recordarán que Matrix, es decir, quien lleva el alias Matrix, se fugó de la cárcel de la agrupación especializada, específicamente, que fue transformado con el paso del tiempo en cárcel, cuando en realidad no es una cárcel. Se había escapado, o se había fugado, o se había evadido el circuito del sistema de seguridad de los efectivos policiales con una persona de apellido de Araujo, que fue ultimado a balazos por efectivos policiales en el momento en que se produce, días después, la recaptura de Matrix. Esto todo en el departamento de Canindeyú. Pero observen bien. Estos son los porcentajes. En las cárceles son 13.705 hombres, prácticamente el 93,97% de la población actualmente de los penales son hombres y el 6% son mujeres, 880 mujeres que se encuentran distribuidos a nivel nacional en distintas cárceles. Reiteramos estos datos que son elementales: 13.705 hombres y 880 mujeres. Datos elementales también para tenerlos en cuenta, para saber el índice de criminalidad de ambos sexos. Bajamos un poquito más. En los centros educativos para adolescentes privados de libertad, dato importantísimo también, 249 hombres, el 94,68% de la población de adolescentes infractores son hombres. Y en este caso, 14 son mujeres, o sea que el 5,32%. ¿Cuál es el tratamiento que se hace con estas personas que son de los adolescentes infractores? Casi se conoce muy poco sobre esto, sobre todo el trabajo de reinserción que debe cobrar fuerza. No se realiza, o al menos no se observa una política que sea determinante con estas personas. Porque cada vez vemos, y cada vez que hablamos de jóvenes infractores como también de las personas adultas, hablamos de penales que se encuentran no solamente colapsados en la cantidad numérica cuando nos referimos a las personas que se encuentran dentro de los penales. Estamos hablando de otros elementos que son sumamente importantes, pero que en el momento del análisis podemos perder de vista, y tiene que ver con el consumo
de las drogas. En su mayoría, estas personas que están privadas de su libertad son consumidores. Y son consumidores de una de las drogas más destructivas a nivel nacional. Estamos hablando del crack. Sobre todo los adolescentes que al mismo tiempo de convertirse victimarios de un hecho delictivo en particular, ellos también se vuelven víctimas de una situación, del consumo de las drogas. A ver, ¿qué más arroja como dato esta investigación que hemos realizado a través de nuestro departamento de prensa? Situación procesal por grupo etario de la población adolescente. El 81,75% se encuentra procesado y el 18,25% se encuentra condenado. Es decir, bastante bajo porque ni siquiera alcanza el 20%, de la población actual de las cárceles con condena, con una condena firme y ejecutoriada. Este es en el caso de los hombres. Cuando discriminamos por sexo, nos arroja el siguiente dato. El 77% de la población de hombres de los penales no tienen condena, solamente se encuentran procesados. Y el 23% se encuentra condenado. El 23% de la población discriminado por sexo. Y en este caso particular abordamos el caso de los hombres. Bastante bajo en realidad cuando uno se pone a pensar. ¿Y qué hacen estas personas? Estas personas, ahora ya vamos a la tabla de mujeres, ¿verdad? Pero nos detenemos en esta placa unos segundos para hacer el siguiente análisis. Situación procesal por sexo en el caso de las mujeres. El 67,45% se encuentra procesada, no tiene condena alguna. El 32,55% sí se encuentra con una condena. Pero este amplio porcentaje que casi llega al 70%, ¿qué hacen las cárceles? Se convierten en seres más peligrosos o peligrosas dependiendo del sexo. Y sí, esa puede ser la conjetura. ¿Y esto a raíz de qué? En las calles vemos posteriormente asaltos violentos donde utilizan armas de fuego, armas blancas, generalmente motorizados, es decir, a bordo de motocicletas. Pero una vez que se hace el análisis posterior, cuando se procede a la detención nuevamente de estas personas, en la generalidad de los casos, tienen antecedentes penales. Ingresaron o formaron parte de esa población del penal que hoy día lo sacamos en número y lo hemos discriminado para que ustedes puedan comprender cuál es la situación que se da en las cárceles a nivel nacional. A todo esto hay que sumar lo que ya decían los guardias cárceles, salario por debajo del sueldo mínimo legal vigente. Hablamos también de una situación sumamente irregular de no tener seguro médico. Y por último, las bonificaciones que hablan sobre peligrosidad, entre otros elementos que sí se debería considerar para estas personas. Porque lo primero que nos viene a la mente en el análisis es, por ejemplo, lo que hoy se publicaba en los diarios, de salarios que alcanzan casi los 20 millones de guaraníes para personas que trabajan en el Congreso y que ni siquiera tienen título universitario. Indudablemente esto nos hace pensar sobremanera sobre la situación que se da en las cárceles. A ver, dura realidad penitenciaria, dice el siguiente cuadro que también lo queremos compartir con ustedes. Solo 3 de cada 10 presos tienen condena. Ese es el cálculo ya, ¿no? Ya lo teníamos por porcentaje, pero hagámoslo mucho más sencillo. 3, imagínense lo que es, con los dedos contamos, de cada 10 personas, 3 son los que tienen condena. Los 7 que no tienen condena están procesados. Pero ¿qué sucede con ellos? Se los prepara para reinsertarlos a la sociedad, porque esa es la filosofía, finalmente ese es el espíritu de la Constitución Nacional cuando hablamos de condenas y de personas procesadas. ¿Sucede eso? No ocurre eso, porque en las calles vemos cada día más violencia. Es decir, todo esto que estamos viendo en estos datos, que parecen números fríos, lo trasladamos a las calles y vemos la extrema violencia que tenemos en nuestros días. Paraguay ocupa el 4º lugar en el mundo y el primero en Latinoamérica con la mayor cantidad de presos sin condena. Y aquí el análisis nos lleva principalmente a la justicia, a los elementos que se suman, los órganos jurisdiccionales, el Ministerio Público, la policía, entre otros, que son todas las herramientas que tenemos para
para analizarlos detenidamente cuando hablamos de esta situación. Cuarto lugar en el mundo y primero en Latinoamérica con la mayor cantidad de personas que están encarceladas, pero que en realidad no están condenadas, que están procesadas nada más. La población penitenciaria, digo bien, aumenta año tras año. La siguiente placa, por favor. La siguiente placa nos muestra el siguiente dato, o los siguientes datos reveladores. En el 2010, 6.400 internos, entre varones y mujeres, repartidos en 18 centros penitenciarios. Ya veíamos que superan los 13.000 actualmente. Es decir, se duplicó la cantidad, se duplicó el número de las personas que han ingresado a las cárceles. En 8 años, el crecimiento de la población fue de 482%. Es demasiado, con la mayoría de los centros penitenciarios del país colapsados y manteniendo a los internos en condiciones infrahumanas de hacinamiento. Claro, esa es una realidad también, el hacinamiento. Ustedes recordarán que en varias ocasiones y en varios servicios informativos hemos compartido con ustedes imágenes de los llamados pasilleros, aquellos que llevan una vida cotidiana, descansan, viven en los pasillos de los penales, ya que ya no tienen celdas, porque las celdas están colapsadas y esa es una realidad. A ver, ¿qué nos pinta el siguiente cuadro? La siguiente placa, para compartirlo también con ustedes. Placas importantísimas que, claro, no debemos perder de vista estos números. Los tenemos que tener presentes a la hora del análisis de la inseguridad que se produce en las cárceles, pero al mismo tiempo trasladar después esta inseguridad a las calles. Porque de estas cárceles, porque es lo que siempre se dijo, es lo que siempre se sostuvo, y no solo como una teoría, sino es fácil y comprobable, porque la mayoría de las personas que cometen hechos delictivos en las calles actualmente, tanto en Asunción, área central o distintos puntos del país, tienen antecedentes, ingresaron a la cárcel. Por eso siempre se sostuvo la teoría que finalmente las cárceles a nivel nacional se han convertido en una facultad del crimen. Así que vamos a hacer una breve pausa y vamos a seguir analizando la inseguridad en las cárceles. 20:39. Breve pausa y más puntos de vista. Estamos avanzando en nuestra edición de Puntos de Vista, edición que corresponde al día martes 12 de marzo del año 2019, inseguridad en las cárceles. Tema que nos lleva al análisis profundo en los últimos días, sobre todo cuando hablamos de situaciones que se trasladan posteriormente a las calles, y no solamente a las calles, sino a toda la sociedad. Porque cuando hablamos de la inseguridad de las cárceles, necesariamente tenemos que hablar de sus elementos, de los elementos más inseguros que tenemos en las cárceles, y hablamos del PCC. Y cuando hablamos del PCC hablamos del narcotráfico, y hace unos días nada más nos enterábamos o conocíamos a través de los medios las situaciones que se daban con efectivos policiales que recibían o que exigían el pago de coimas para hacer ingresar mercaderías, en este caso, bueno, mercaderías entre paréntesis, pero cuando estamos hablando de drogas. Vamos a seguir hablando de este tema. Pero antes de avanzar, quiero comentarles dónde está ubicado Unimed. Claro que sí, Unimed está en el kilómetro 3,5, el Centro de Diagnósticos Medicinal Laboral, exámenes admisionales y periódicos, radiología, electrocardiograma, ecografía, resonancia nuclear magnética, laboratorio clínico y bacteriológico, anatomía patológica, salón de charlas, Centro de Diagnósticos Unimed en el kilómetro 3,5 de la Ruta Internacional en Ciudad del Este. Unimed es salud. Estamos avanzando en nuestra entrega del día martes. También pudimos conversar con la madre del guardiacárcel Luis Aveiro, que es precisamente el guardiacárcel víctima de la toma de rehén en Concepción. Pero, claro, tenemos que hablar también de los otros, porque son 5 en realidad, pero el más afectado por esta situación es Luis Aveiro, porque fue agredido no solo físicamente, sino también, indudablemente, su vida corrió peligro, recibió varias estocadas.
Hablamos con la madre, nos dijo esto. Y con hija estable. A las 9 voy a la doctora no se hace ver la ya por ley recorrida ahora con el informe. A ver la, o sea, vayan pe cuál y cuál fue. Ahora ya entera de telero vivente. O sea, pe más la pena avisar y cuál fue. Más vea. Tú sabes en el mundo. Ahora en el mundo. Tú sabes el mundo. Hay como tiempo mi abuela como guardia cárcel. Más de 15 años más no sabes abuela. Más de 15 años. Sí. Primera vez hoy con la primera vez. Primera vez. ¿Cuándo va ya pues con ese na va es ko angango utas na la to sa ye si por le recorridas en go hapi recuaja mo na la ba esa. Muy estable. O avión pe pues. Avión bien que puede las 12 más ahí. Hay que familia recogen bien coi. Yo reco. Vos apu tal. Vos apu familia. Sí. Hay cope que o bombero. Ese día eco. Ahora día, la familia con la puta pa mete Concepción. Puta va roga. Gente muy trabajadora pero o trabajadora. Pero vieron bajo. O bajo me se me curan. Porque no falta tipo en va pero una cosa. No va a vete no falta. Oye, curipa o. Sí. Se llama su parte con ahí. No te digo porque vamos a éramos a muy con ni que tía mañana es chao. Mamá hoy en día con este hoy no. Con este hoy na ebe sala vecina. Hay gente con otro. No, hoy hay pero no le que veteri. Tarde de requeta. Pero yo aparte te hoy le me voy a o sea, no me cuñado o la Luis. Sí, se me cuñada sea yo colectivo. No que se viene parte para la escuela herida, y gola y cuello que la reco a parte. O sea, el peso. Y ya obe, o digo ya hacemos a su México. Menos pesara. Ya estamos con herida hija me coche y lomo balande que era más parte. O me antes se la cua. Así Jaisen va enseñando a la situación. Va así Jaisen va que tú eres la situación pendeje esa. Pues será que cosa por eso. Así. Ojalá lo haya recuperado para ella. Sí, pues esa. De pico permitido solo seguir la guardia cárcel la pesa a peligro. Da cual go baja como mayor edad, pues ahora sí bien. Sí, La espera para contar novedad familiar. A las 9 bien ahora. Ahorita le informo. Muy bien, estamos avanzando 20 con 46 minutos. 21 grados la temperatura actual. Tenemos mensajes de la gente que nos envía a través del WhatsApp, a través del 0972-655-000, que es el teléfono para compartir los comentarios. Los guardiacárceles tienen sueldo bajo, pero ganan más que un comisario o un general. Eso no se sabe, su sueldo es para el recreo nomás. A ver, otro mensaje. Qué bueno está el programa hoy, dice otro mensaje que llega a través del 0972-655-000. ¿Cómo arriesgar su propia vida por un sueldo miserable que le pagan y los diputados ganan millones? Y ahora a uno cuenta, le suben su sueldo y no hacen nada. Y hay muchos pobres que necesitan y ellos eso no lo saben. Y cuando comienzan la era de la política, ahí comienzan a mentir, dice, de roque soy, dice. Claro, es la situación que se da en las campañas proselitistas, ¿verdad? Es lo que dice esta persona. Lo que pasa se repone a político al frente que no sabe nada. Yo estuve en San Pedro un año y tuve un herido. Soy Atanasio Penayo. Aparentemente también Atanasio trabajó en las cárceles. Todos corremos riesgos en las cárceles y ni aún así nos dan un sueldo digno. Claro, es lo que decíamos y lo que expresaban los propios trabajadores de guardia cárcel que nos comentaban la situación que se da con su salario. Muchos de ellos ni siquiera llegan al salario mínimo. A ver, ¿qué más? Tenemos más mensajes que nos llegan a través del WhatsApp de Puntos de Vista. Una pregunta a todos los informantes, el que ve el video, porque mencionan solo al PCC, ¿acaso no escucharon a los internos mencionando al PCC y al clan Rotela? Pregunta esta persona.
Buenas noches. En mi punto de vista, creo que el gobierno debe hacer una empresa de trabajo dentro de las cárceles, así como en China, que trabajan para el gobierno. En este caso, que trabajen para sustentar a su familia y así pagar su libertad. Y una parte que le saquen a trabajar por las calles para limpiar y así cumplir la condena, es lo que piensa Dominga Cáceres. Bueno, conversamos también con el director del penal de Concepción, Blas Martínez, y nos explicó lo siguiente. Sí, la puerta, como te dije, tienen bisagras y se levantan y ellos utilizaron como escudo la mayoría. La mitad de la celda no están teniendo puerta. Vamos a ver si podemos ya ver un herrero y poder colocar todo otra vez. ¿Cuántos guardiacárceles en total han sido afectados? Nosotros tenemos por grupo, tenemos 3 grupos de guardia y tenemos 17 y 18 los grupos y los afectados de anoche prácticamente fueron 17 funcionarios. ¿Los 17 tienen algún tipo de lesión? No, tenemos 4 funcionarios que fueron tomados de rehén. De los 4 tuvieron golpes, 3 de ellos en forma superficial y uno sí está grave y fue derivado a la medianoche en Asunción. ¿Y en relación a la población penitenciaria? La población penitenciaria ahora me dieron un informe que está tranquila y bueno, nosotros vamos a tratar también de dialogar con los líderes capataces para poder también llegar esto a calma total y que podamos tener la paz, las cuales es lo que queremos ver. ¿Se tiene identificado ya la cantidad de miembros del PCC de ese pabellón? Sí, tenemos identificado y ahora justamente vamos a trabajar sobre ello para poder también salvaguardar la vida de las otras personas privadas de libertad. ¿De cuánto hablamos en ese pabellón, en pabellón A? En ese pabellón tenemos aproximadamente entre 15 personas de nacionalidad brasilera y después tenemos también paraguayos que son justamente que fueron bautizados por ellos. Es decir, que hablamos de un 50% ya. Aproximadamente es un 50 o un 60% que estamos ya viendo la lista. Tenemos la lista ya reducida, digamos, ¿verdad? Y tenemos también una lista de 24, que la cual fueron los que perpetraron el hecho en el momento. Por la situación en Pedro Juan, porque se habla que también grabaron un video amenazando con lo mismo. Nosotros estamos teniendo videos que se nos están enviando a nosotros como autoridad también amenazante, ¿verdad? Y eso nosotros estamos viendo la forma de prever, como estamos muy vulnerables en cuanto al sistema de tener funcionarios preparados, ¿verdad? Estamos también viendo que la Policía Nacional nos puede ayudar e inclusive las fuerzas militares. Es decir, usted ha recibido videos amenazantes. Nosotros recibimos una vez un video, ¿verdad? Que te envían así el PCC, pero son videos que no te envían directo, sino vienen de teléfono a teléfono y eso llega y eso es un poco chocante, ¿verdad? Nosotros queremos entender el enojo de esta gente, ¿verdad? No están justamente organizados en el crimen y bueno, creo que este gobierno es el que más está expulsando y extraditando también a este tipo de personas y yo creo que vienen también de ese lado. En la penitenciaría de Pedro Juan supuestamente ayer viralizaron un nuevo video donde se dirigían a un tal Matías. Matías es el jefe de seguridad justamente y sí, es un video que he visto también anoche y lastimosamente es un video muy fuerte en el cual muestran armas de grueso calibre. Director, también se habla que supuestamente este malestar generalizado en las penitenciarías se debe a una suba en los cánones que se cobra internamente dentro de las penitenciarías, porque supuestamente cada director de penitenciaría tiene que llevar a la corona unos 30 millones. Esa es la información que está surgiendo. Eso a mí no me consta, yo no puedo afirmar y no puedo hablar sobre ese tema porque no me consta, Blanca. Seguimos con los mensajes. Los guardiacárceles no saben su sueldo porque ganan más con las coimas, dice otro mensaje que nos llega también a través del WhatsApp. Es la situación que se da en la inseguridad actual en las cárceles a nivel nacional. Vamos cerrando nuestra edición de Puntos de Vista. Ya llega el completo resumen de las noticias a través de C9N, pegadito nada más a nuestra edición del día martes de Puntos de Vista. Por su atención y al mismo tiempo por comunicarse a través del WhatsApp, muchas gracias.